sobre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. En familia de Dios. Bienvenidos a la 10ª y última parte de la serie titulada Ordinarios en lo Extraordinario, la cual está basada en las lecciones que podemos extraer de la vida de Gedeón en el libro de los Jueces. Un hombre ordinario, común y corriente, de poca fe, lleno de miedos, dudas y debilidades, que fue usado grande, extraordinaria y poderosamente por Dios, pero que desgraciadamente terminó mal. Si lo notan, hemos pasado el equivalente a 2 meses y medio de este año en un solo personaje de la Biblia. La historia de Gedeón está en los capítulos del 6 al 8 del libro de los Jueces. En estos capítulos hay 100 versículos y ese es el equivalente al 16.2% de todo el libro de los Jueces. Todo el libro de los Jueces tiene 618 versículos y al estudiar 100, entonces hemos visto el 16.2% de la totalidad del libro de los Jueces. Personalmente, si hay algo que no me preocupa para nada es que un día se nos acaben los temas para predicar, ¿verdad? Más bien espero que me alcance la vida para predicar más y más de la palabra del Señor y servirles a ustedes, amados hermanos. Esta es probablemente una de las más grandes lecciones que podemos aprender de la vida de Gedeón, que se puede haber sido usado extraordinariamente por Dios y aún así echar a perder las cosas. Que se puede comenzar bien y terminar pésimamente mal. En las artes dramáticas, el teatro y el cine se nos ha acostumbrado a estos finales épicos. Sin embargo, la Biblia, que es realidad y no ficción, registra historias verdaderas con consecuencias de pecado y fracaso. Nos narra la historia de Gedeón, que contiene una gran victoria, pero que no tiene un final feliz al estilo de Hollywood o Broadway, sino más bien uno sumamente triste. Dios no romantiza la vida de sus siervos. Él nos muestra sus victorias y sus caídas. Esto nos recuerda el siguiente principio vital: la única esperanza verdadera está en el Dios infalible y no en los hombres que somos completamente falibles. En nuestro estudio anterior profundizamos en el tema de las ambiciones ocultas y vimos que Gedeón tuvo 3 grandes ambiciones. Una ambición de poder solapada, una ambición material disfrazada y una ambición religiosa enmascarada. El título de este mensaje es a manera de contraste: fidelidad divina, idolatría humana. Fidelidad divina, idolatría humana. Leamos nuestro texto base en Jueces capítulo 8, versículos del 28 al 35, que es como termina dicho capítulo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los madianitas fueron sometidos delante de los israelitas y no volvieron a levantar cabeza. Y durante 40 años, mientras vivió Gedeón, el país tuvo paz. Jerubbaal, hijo de Joás,
Regresó a vivir a su casa. Tuvo 70 hijos, pues eran muchas sus esposas. Su concubina que vivía en Siquén también le dio un hijo, a quien Gedeón llamó Abimelech. Gedeón, hijo de Joás, murió a una edad avanzada y fue sepultado en la tumba de Joás, su padre, en Ofra, pueblo del clan de Abiezer. En cuanto murió Gedeón, los israelitas volvieron a prostituirse ante los ídolos de Baal, erigieron a Baal Berit como su dios y se olvidaron del Señor su Dios, que los había rescatado del poder de todos los enemigos que los rodeaban. También dejaron de mostrarse bondadosos con la familia de Jerubbaal, es decir, Gedeón, conforme a todo lo bueno que él había hecho por Israel. Y este es el punto número 1, la paz temporal. Leamos nuevamente el versículo 28 de nuestro texto base. Los madianitas fueron sometidos delante de los israelitas y no volvieron a levantar cabeza. Y durante 40 años, mientras vivió Gedeón, el país tuvo paz. Así como la victoria solamente puede ser atribuida a la gloria de Dios, los 40 años de paz que los israelitas disfrutaron aquí solamente pueden ser atribuidos a la gracia de Dios, no a algo que Gedeón o Israel merecieran o se hubieran ganado. Dios cumplió lo que le había prometido a Gedeón cuando lo llamó al principio. En Jueces 6:16, Dios le dice: tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Efectivamente, los madianitas quedaron fuera de la escena como una potencia opresora. Aquí vemos que Dios salva a su pueblo en medio de la debilidad y el inmerecimiento humano. ¿Habrían podido Gedeón y los israelitas vencer a los madianitas en sus propias fuerzas? ¿Qué creen ustedes? No. Gedeón pertenecía al clan más débil de la tribu de Manasés. Se consideraba a sí mismo como el más insignificante de su familia. Jamás habrían podido vencer a los madianitas en sus propias fuerzas. Otra pregunta es, ¿se merecían Gedeón y los israelitas estos 40 años de paz? Tampoco. La respuesta es otro rotundo no. Después de la victoria, ellos pusieron su confianza en Gedeón en lugar de en Dios. Al querer nombrar a Gedeón como su rey humano, automáticamente le dieron la espalda a su rey divino, Yahvé. En cuanto a Gedeón, la narración da la impresión de que él llegó a considerarse como una especie de ungido especial que estaba por encima de la ley de Dios. A medida que envejecía, se dedicó a vivir quebrantando la ley de Dios deliberadamente, de forma desobediente y a la vez inmoral. Y tanto Gedeón como su familia y todo Israel sucumbieron nuevamente ante la trampa de la idolatría. La buena noticia entre todo esto es que Dios nos muestra aquí que el regalo de su paz está disponible en medio de nuestra debilidad y nuestro inmerecimiento humano. Nosotros no nos merecemos la paz que Jesús nos ha regalado. Sin embargo, la hemos recibido por gracia. Jesús dijo: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. La paz de Cristo no es una mera emoción pasajera ni circunstancial, sino toda una nueva realidad hecha posible por Él. Una realidad en la que Él nos invita a vivir con esa paz o shalom, aun cuando estamos en un mundo que ofrece aflicciones ininterrumpidamente. Gedeón y los israelitas no fueron buenos mayordomos de la paz que Dios les regaló. ¿Estamos siendo nosotros buenos mayordomos de la paz que Cristo nos ha dado? Vemos aquí un principio a manera de advertencia, el cual es el siguiente: el regalo de la paz divina no garantiza
la fidelidad humana. El regalo de la paz divina no garantiza la fidelidad humana. A menudo es en los tiempos de paz, bonanza y prosperidad cuando los seres humanos más nos alejamos y nos olvidamos de Dios. Charles Spurgeon dijo acertadamente que en tiempos de calma, el barco del alma suele hundirse por las filtraciones silenciosas de la autosuficiencia. ¿Acaso estamos cayendo en el error de olvidarnos de Dios cuando las cosas marchan bien y acudimos a Él solamente en la desesperación de las crisis y las pruebas? Noten que para los israelitas, los 40 años de paz fueron simultáneamente 40 años de sucumbir ante la tentación y pecar continuamente, ya que practicaron la idolatría. El Dios que permanece fiel da paz y los seres humanos responden con idolatría. Vean qué fuerte es esto. El Dios que permanece fiel da el regalo de su paz y los seres humanos responden con idolatría. Esto nos lleva a otro principio que presento también a manera de advertencia. Tan baja es la maldad humana o tan baja es la maldad de los seres humanos que podemos llegar al extremo de recibir un regalo de Dios y usarlo en contra de Dios. Timothy Keller lo expresó así: Dios nos da buenos regalos para señalar hacia Él, no para reemplazarlo. Los israelitas usaron el regalo inmerecido de los 40 años de paz que Dios les dio para reemplazar a Dios, partiendo de queremos un rey humano, dándole la espalda al rey divino, luego idolatrando a su líder, al juez Gedeón, e idolatrando también al efod que él había fabricado con el oro que sus hombres le habían dado. ¿Acaso has usado un don o un regalo que Dios te ha dado para reemplazarlo? ¿Acaso has usado un regalo que Dios te ha dado en contra de Dios? Gedeón recibió el regalo de la victoria que Dios puso en sus manos y usó ese regalo en contra de Dios, reemplazando a Dios al vivir para su propio ego, ambición y agenda egoísta. ¿Cómo estás administrando las bendiciones y los dones que Dios te ha dado? Punto número 2, la decadencia de Gedeón. Veamos los versículos 29 y 30 de nuestro texto base. Jerubbaal, hijo de Joás. Recordemos que Jerubbaal o Jerobaal fue el apodo que los israelitas le pusieron a Gedeón después de que éste destruyera el altar que su padre Joás había patrocinado para la adoración a Baal. El texto sigue diciendo que Jerubbaal, es decir, Gedeón, regresó a vivir a su casa, a Ofra, su ciudad de origen. Tuvo 70 hijos, pues eran muchas sus esposas. En nuestro estudio anterior les compartí que es irónico que aunque no aceptó la corona de Israel, Gedeón sí se capitalizó como si hubiera sido un rey, con el suficiente dinero para vivir lujosamente y para tener un harén con muchas mujeres y sostener a por lo menos 70 hijos y además hacerse un efod de oro buscando satisfacer así su ambición religiosa. Gedeón rechazó ser rey, pero acumuló esposas, hijos, riquezas, lujos, placeres y poder al estilo de un monarca pagano del antiguo cercano Oriente. Su estilo de vida fue inmoral y también profano, completamente contrario a la voluntad de Dios y a la ley de Dios. Charles Spurgeon dijo brillantemente que ningún hombre está en mayor peligro que aquel que ha sido usado por Dios, pero empieza a confiar en su propia fama. Cualquier parecido con la realidad actual
no es mera coincidencia. Martín Lutero, tiempo antes que Spurgeon, en la misma línea, en su comentario a los Gálatas, dijo: donde termina la fe comienza la idolatría, y donde termina la humildad comienza la ruina. La sabiduría de Proverbios 16:18 dice: tras el orgullo viene la destrucción, tras la altanería el fracaso. El ex evangelista Jim Bakker, que fue encarcelado por fraude financiero en la década de los años 90, escribió sobre sus errores y su arrepentimiento en su libro titulado I Was Wrong, Yo estaba equivocado, que publicó en 1996. En este libro, Bakker admite su culpabilidad y los excesos de su estilo de vida y los escándalos que él provocó. En la página número 3 de su libro, Bakker dice: me equivoqué al manipular las emociones de quienes confiaron en mí. Me equivoqué al construir un imperio a costa de los pobres que dieron hasta su último centavo creyendo que los ayudaría. Me equivoqué al permitir que la avaricia y el orgullo se apoderaran de mi vida y mi ministerio. Bakker reconoce que su enfoque en la teología de la prosperidad lo condujo a perder de vista el verdadero evangelio y a enfocarse en sus ambiciones personales, el lujo, el éxito ministerial y la fama. Esto nos hace entender un principio más también a manera de advertencia. Las grandes caídas inician con pequeñas negligencias o concesiones. Hallamos aquí un par de fórmulas de las matemáticas bíblicas. Éxito menos gratitud es igual a autosuficiencia. Y paz sin vigilancia es concesión o transigencia. Fue también Spurgeon quien dijo esta frase poderosa: el éxito es un imán para el orgullo, y el orgullo es el cáncer que devora la fe. ¿Cuántos han caído en la hora de su triunfo? John Piper dice que el éxito sin santidad es un fracaso disfrazado. Tozer escribió que nada envenena más el alma que el éxito no santificado. Da poder sin carácter, influencia sin humildad y legados sin Dios. Aunque esta no haya sido la intención de Tozer, es como si nos brindara una biografía breve y un diagnóstico de Gedeón en esta corta frase. El poder de Gedeón lo podemos ver a partir de la segunda línea. Gedeón se resume a esto: poder sin carácter, influencia sin humildad y legados sin Dios. ¿Has santificado tu éxito llevándolo a los pies de Jesús? El punto número 3 les parecerá un poco extraño, pero lo comprenderán a medida que lo vaya explicando. La fantasía de Gedeón. La fantasía de Gedeón. El versículo 31 dice: su concubina, la concubina de Gedeón, que vivía en Siquén, una de las ciudades más importantes de Canaán, también le dio un hijo a quien Gedeón llamó Abimelech. La semana anterior les hice ver que Abimelech o Abimelech, se puede decir de ambas maneras, es un nombre que significa mi padre es rey. Av en hebreo es padre, Avi es mi padre y Melech es rey. Abimelech, mi padre es rey. Por cierto, hay otros 3 Abimelech en la Biblia. Los otros 3 todos eran filisteos. La unión de Gedeón con una mujer pagana cananea fue más allá de una mera atracción física o de la búsqueda de un mero placer sexual. Todo parece indicar que al tener un hijo que fuera mitad hebreo y mitad cananeo, Gedeón tenía la fantasía de una alianza política
que ampliara su poder y el de su futura dinastía. Gedeón parece buscar consolidar una alianza con los habitantes paganos locales de la tierra de Canaán. Esta era una práctica pagana común en el antiguo cercano oriente para fortalecer las relaciones entre dos grupos. Un mestizaje tenía el potencial de darle a un líder político un poder que se extendiera hacia ambas etnias. Esta fue una estrategia que años más tarde Salomón implementó con sus muchas esposas. Una cierta diplomacia poligámica. Sin embargo, Dios en su ley dada a Moisés estaba en contra de este tipo de prácticas paganas. Éxodo 34:16 dice, y si casas a tu hijo con una de sus mujeres, se refiere a las mujeres paganas, cuando ella se prostituya por ir tras sus dioses en idolatría, inducirá a tu hijo a hacer lo mismo. ¿Qué le pasó a Salomón? Cayó en la misma idolatría de sus múltiples mujeres. Deuteronomio 7:3, tampoco te unirás en matrimonio con ninguna de esas naciones. No darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos. Una vez más, Gedeón parece haberse sentido como alguien que estaba por encima de la ley de Dios. Y quebranta la ley de Dios para, según él, buscar sus propias conveniencias e intentar llenar así sus ambiciones de un poder más extendido y de perpetuar su nombre, estableciendo una dinastía familiar que abarcara no solo a los israelitas, sino también a los cananeos, es decir, tanto al pueblo de Dios como a los paganos. Gedeón quiso tener, por así decirlo, lo mejor de dos mundos. Y sus intenciones se detallan en el nombre que le dio al hijo que tuvo con una mujer cananea, Abimelech. Mi padre es rey. En efecto, si nos adelantamos un poco en el tiempo, yendo más allá de nuestro texto base, la evidencia bíblica inmediata en el capítulo 9 nos muestra que al morir Gedeón, sí existió un intento fallido del establecimiento de una dinastía familiar. Al parecer, los 70 hijos de Gedeón quedaron gobernando en lugar de su padre. Observen las palabras de Abimelech en el capítulo 9, versículo 2. Pregúntenles a todos los habitantes de Siquén, ¿qué les conviene más? ¿Que todos los 70 hijos de Jerubbaal o Gedeón los gobiernen o que los gobierne un solo hombre, es decir, yo? Acuérdense de que yo soy de la misma, ¿qué? Carne y sangre de ustedes. Vean cómo Abimelech apela a su mestizaje, siguiendo el plan de su padre, para presentarse como el más apto, el más idóneo para gobernar. Abimelech heredó de su padre la ambición de poder, sin lugar a duda. Y por consiguiente, asesinó a sus hermanos para, según él, no tener competencia en el trono, ¿verdad? La solución más fácil era deshacerse de todos los 70 hermanos. El versículo 5 del capítulo 9 dice, fue a Ofra, a la casa de su padre, y sobre una misma piedra asesinó a sus 70 hermanos, hijos de Jerubbaal o Gedeón. Pero Jotán, el hijo menor de Jerubbaal, se escondió y logró escaparse. Aun cuando este único hijo logró escaparse, o este único hermano de Abimelech logró escaparse, hijo de Gedeón, evidentemente, no tenemos registro de que éste haya tenido descendencia alguna. Es decir, no hubo ninguna especie de legado para Gedeón. Su legado fue caótico y luego nulo.
Vemos aquí el siguiente principio. La ambición genera fantasías humanas contraproducentes y destructivas. La ambición de un día gobernar a dos etnias, a los israelitas y a los cananeos, generó algo contraproducente y destructivo. Evitemos justificar nuestras decisiones incorrectas por ciertos resultados aparentes. Porque la idea que podríamos tener en un principio aquí es que, vean cómo Gedeón quebranta la ley de Dios y las cosas le empiezan a salir como lo había planeado. O sea, quebrantar la ley de Dios nos puede llevar en un punto a sí tener lo que nosotros planteábamos como una ambición en nuestros corazones. Lo cierto es que a veces algo que puede funcionar al principio termina en tragedia. Y esa fue la historia de Abimelech, el hijo de Gedeón. Pareció tener cierto éxito al principio, pero terminó completamente humillado. Irónicamente, fue el mismo mestizaje provocado por Gedeón, que buscaba una alianza política con los cananeos, lo que jugó en contra de Abimelech. Leamos el versículo 28 del capítulo 9. Gaal, hijo de Ebed, dijo: ¿quién es Abimelech y por qué nosotros los siquenitas debemos someternos a él? ¿No es acaso el hijo de Jerubbaal o Gedeón? ¿Y no es Zebul su delegado? Que sirvan a los hombres de Hamor, el padre de Siquén. Hamor era el fundador o el patriarca de los siquenitas. Es decir, lo que Abraham era para los judíos, Hamor era para los siquenitas. Entonces ellos se preguntaban, ¿por qué habremos de servir a Abimelech si él no es completamente de nuestra etnia? Este versículo es clave para entender las tensiones internas que llevarían indefectiblemente a una guerra civil y a la caída de Abimelech, que es narrada en el resto del capítulo 9. Amados hermanos, las decisiones que tomamos quebrantando la ley de Dios o quebrantando los preceptos de Dios sin tener una base escritural sólida, tarde o temprano nos dañarán y lastimarán a otros, aunque al principio nuestro plan pudiera parecer que está funcionando. Proverbios 3:7 dice: no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Proverbios 14:12 nos advierte que hay un camino que al hombre le parece recto, pero acaba por ser camino de muerte. Murieron demasiados hijos de Gedeón, prácticamente todos con excepción de Jotán, que logró escapar. Todo esto nos hace entender que intentar construir reinos humanos, sistemas de poder, dinastías familiares o liderazgos sin someterse a la voluntad de Dios, inevitablemente conduce al fracaso. Dios levanta a sus líderes en su tiempo y a su manera, no a la nuestra. Básicamente, la historia de Gedeón nos da este gran mensaje: no hay nepotismo que valga delante de Dios. El llamado de Dios es particular y es individual. Definitivamente nuestras ambiciones y nuestras fantasías no son la brújula a seguir, sino solamente la voluntad soberana de Dios. No caigamos en la trampa de establecer estructuras humanas fuera del plan de Dios. Cuando se trata del llamado del Señor para una persona, Dios no funciona con base en un plan B, sino solamente con base en su soberanía divina. No dependemos de planes humanos ni de poder terrenal alguno.
sino del plan de Dios y de su poder divino sobre nuestras vidas. Pablo dice en Romanos capítulo 9, versículo 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Alguien que quería y corrió se llamaba Abimelech. Pero él no había sido llamado por Dios, como si lo había sido llamado, por ejemplo, o lo fue llamado posteriormente David. ¿Ven el contraste? De alguien que puja, mata, manipula y simplemente parece que le va bien al principio, pero termina en derrota. Y de alguien como David, que estaba cuidando las ovejas de su padre, despreciado por su padre, que no perfilaba, que es el elegido de Dios. Y Dios le dijo esto al profeta Samuel: no te fijes en su apariencia, porque yo no miro lo que ustedes ven, yo miro el corazón. Y David fue ungido para luego ser establecido como el rey de Israel. Y Jesús sería conocido como el hijo de David. David no tuvo que forzar nada. Sí tuvo toda la oposición de un rey llamado Saúl y 3,000 hombres que buscaron matarlo. ¿Sabes por qué? Porque Satanás no gasta energías en alguien que no vale la pena. Satanás va a gastar todas sus energías en alguien que verdaderamente ha sido llamado por Dios para intentar truncar ese llamado, robar, matar y destruir. Así es que la oposición a veces son buenas noticias, porque te muestra la oposición que estás avanzando, que estás haciendo algo que afecta a las tinieblas y que Dios verdaderamente te ha llamado. Pero volvamos ahora a la cronología de nuestro texto base. Este es el punto número 4, la muerte de Gedeón. Gedeón, hijo de Joás, murió a una edad avanzada y fue sepultado en la tumba de Joás su padre en Ofra, pueblo del clan de Abiezer. Este versículo nos muestra que la muerte de un líder no necesariamente implica el fin de su influencia. La muerte de un líder puede ser el inicio de un legado, ahora ojo con esto, ya sea positivo o negativo. En el caso de Gedeón, su muerte marcó el comienzo de un ciclo caótico de violencia y corrupción que terminó en una apostasía total. Ciertamente el legado de Gedeón fue corrupto y caótico. Recordemos que todos nosotros somos líderes, ya sea en uno u otro contexto. Alguien dijo que con una persona que te siga, ya eres un líder. ¿Cuál será el legado que nosotros dejaremos como líderes? ¿Cuál será el legado que dejaremos a nuestros hijos y nietos? Bíblicamente, no es fatalismo tener presente que el día de nuestra muerte es solo cuestión de tiempo. La sabiduría de Eclesiastés nos dice que todo tiene su momento oportuno. Hay tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Tiempo para nacer y tiempo para morir. La Biblia habla abiertamente de la muerte, aunque nuestra sociedad actual trate de evitar el tema. Si somos personas que no nos acomodamos al mundo actual y vivimos conforme a la palabra de Dios, debemos tener esto presente. La muerte es una realidad de la cual la Biblia nos habla abiertamente. En el Salmo 90, atribuido a Moisés, dice en los versículos 10 y 12, 70 son los años que se nos conceden. Algunos incluso llegan a 80. Pero hasta los mejores años se llenan de dolor y de problemas. Pronto desaparecen y volamos. Una pregunta, ¿has tenido un solo año en tu vida en el que no hayas tenido ningún problema o dificultad?
¿365 días invictos? No. En buen chapín diríamos, ¿has tenido algún año sin clavos? En el versículo 12, Moisés levanta o eleva una oración y le dice a Dios, enséñanos, oh Dios, a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Esto nos lleva a comprender que la muerte no es un problema que nos corresponda resolver a nosotros, sino una realidad que debemos mirar cara a cara para aprender a vivir con sentido. En sus estudios acerca del Sermón del Monte, el famoso predicador Martin Lloyd-Jones dijo, el mayor argumento que tenemos de que Cristo resucitó es que sus discípulos dejaron de temer a la muerte. Solo mira la vida de Pedro. Niega a Jesús por temor ¿a qué? A la muerte. Todos se dispersaron como ovejas. ¿Por qué se dispersaron como ovejas? Por miedo a la muerte. Pero después, todos fueron mártires, con excepción de Juan. Y personalmente creo que Juan la tuvo más difícil, ¿verdad? Ver morir a todos sus amigos en alguna medida, estar como prisionero en la isla de Patmos, ser sentenciado a ser metido en aceite hirviendo, quedar con problemas de piel, luego estar en la isla de Patmos, una isla rocosa con problemas de piel, no hallaba seguramente dónde sentarse, acomodarse, no obstante ahí el Señor le revela el Apocalipsis, luego de viejo creemos que se congregó en Éfeso y en alguna ocasión que le dijeron, Juan, tú que estuviste con Jesús y eres el último sobreviviente de sus apóstoles, ¿tienes algo que decirnos? Pasó al frente, es lo que cuenta la historia, no bíblica, pero extrabíblica. Y Juan se paró delante de todos y solamente dijo estas palabras: ámense los unos a los otros. Y se fue a sentar de nuevo. No sabemos si eso es totalmente verídico, pero en la tradición de la historia de la iglesia creemos que fue así. El autor de Hebreos dice que con su muerte Jesús dio libertad a los que se pasaban la vida con miedo a la muerte. Amados hermanos, más allá de tener miedo de morir, deberíamos de tener pavor de dejar un legado caótico y destructivo. James Dobson dijo que una herencia es algo que tú les dejas a tus hijos, mientras que un legado es algo que tú dejas en tus hijos. El mayor tesoro que como padre o madre puedes darle a tus hijos no es necesariamente aquello que pones en sus manos, sino aquello que dejas en sus corazones. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Eso es lo mejor que puedes hacer con los tuyos. Debemos partir desde el ejemplo al ser imitadores de Cristo, viviendo en integridad, humildad y amor. ¿Qué vamos a dejar en nuestros hijos? ¿Traumas y heridas? ¿Vamos a ser replicadores de nuestros propios traumas de la niñez? Y como tuve un trauma en mi niñez, aquí está, mira, te lo endoso. ¿O vamos a hallar sanidad en Cristo para ser diferentes y dejar en ellos el mejor legado? El legado va adentro, no en una cuenta de banco, no en las llaves de un auto o de una casa, sino adentro, en el corazón. El punto número 5 y final, la apostasía de Israel. Versículos del 33 al 35. En cuanto murió Gedeón, los israelitas volvieron a prostituirse ante los ídolos de Baal. Erigieron a Baal Berit como su dios. Baal Berit significa Baal del pacto. Qué nombre tan elegante tenía ese ídolo. Y era adorado especialmente en Siquén, por cierto. Versículo 34. Y se olvidaron del Señor su Dios,
que los había rescatado del poder de todos los enemigos que los rodeaban. También dejaron de mostrarse bondadosos con la familia de Jerubbaal, es decir, Gedeón, conforme a todo lo bueno que él había hecho por Israel. Aun cuando Gedeón es recordado por el autor de Hebreos en el capítulo 11, en la galería de los héroes de la fe, como alguien que hizo algo bueno por Israel, y aun cuando acá se nos dice que sí hubo cosas buenas que Gedeón hizo, pero que Israel pronto se olvidó de estas, tenemos que hablar también de esta cruda realidad. Ningún juez de Israel dejó a la nación en una peor condición que Gedeón. En el libro de los jueces tenemos 12 jueces y tenemos jueces mayores y menores, así como tenemos también profetas mayores y menores, hay jueces mayores y menores. Y de esos 12 jueces, el que dejó a Israel en una peor condición fue precisamente Gedeón. Su liderazgo llegó tanto a la cima de la victoria como a tocar el fondo del fracaso. Amado hermano, amada hermana, construye tu vida sobre Cristo, no sobre líderes, ni pastores, ni maestros, que tarde o temprano te fallaremos. Jesucristo basta. Y solamente Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él debe ser el centro y el todo de nuestra vida. Lutero estuvo totalmente en contra de que hubiera grupos de personas que se llamaran o se denominaran luteranas o luteranos. Y Lutero les dijo: yo no fui quien murió por ustedes en la cruz. Dejen de llamarse luteranos. Ustedes son cristianos. Los israelitas prácticamente volvieron del funeral y la sepultura de Gedeón a sacar sus viejos ídolos y artefactos que representaban a Baal Berit para rendir adoración a este falso Dios. Pero realmente su idolatría venía desde mucho antes de la muerte de Gedeón. Ellos habían idolatrado a su líder Gedeón y también habían idolatrado el efod de oro de Gedeón por demasiados años. Prácticamente Israel, en este periodo de 40 años de paz, estableció el culto a Gedeón y su efod. La secta de Gedeón y su efod. Todo grupo de personas que gire en torno a un caudillo religioso está en el riesgo absoluto de rendir culto a la personalidad de ese líder. Pablo advirtió que él no quería ningún reconocimiento ni gloria humana, que no estaba para complacer a los seres humanos, porque si lo hiciera ya no sería siervo de Jesús. En el momento que alguien manipula a las personas y se para en un púlpito para fijar la atención sobre sí mismo, en ese momento estás delante de algo que presenta rasgos sectarios. Ahora, después de la muerte de Gedeón, los israelitas simplemente redirigen la idolatría que ya practicaban, pero ahora nuevamente hacia el mismo ídolo de siempre, Baal. Se nos murió Gedeón.
Baal-Berit ahora. Esto nos hace entender que la tendencia de los seres humanos es pasar de un ídolo al siguiente. Desde la perspectiva errónea de los israelitas, Baal les ofrecía los dos elementos que siempre han seducido a los seres humanos para ceder ante la idolatría: la falsa seguridad y la sensualidad. Sí, la falsa seguridad porque los israelitas creían que Baal era el dios del clima, que les garantizaría la prosperidad agrícola. Había algo que se llama enoteísmo en la cosmovisión hebrea, y era básicamente esto: una jurisdicción de los diferentes dioses. Entonces, ellos creían que estaban ahora en Canaán, necesitaban al Dios que sí tenía jurisdicción en Canaán para darles prosperidad. Porque la jurisdicción de Yahvé parecía no llegar hasta Canaán. Y lo otro es la sensualidad, porque el culto a Baal se adaptaba perfectamente a los deseos más bajos y pecaminosos de los seres humanos. Si me permiten decirlo de esta manera, los israelitas se cananeizaron, así como muchos cristianos en el presente se mundanalizan. Y la amistad con el mundo, según Santiago, es enemistad contra Dios. El erudito G.K. Beale, alguien que admiro muchísimo, plantea lo siguiente de forma reflexiva y correctiva. Dice: nos damos cuenta de cómo la cultura de Baal de Canaán se reproduce casi con exactitud en la cultura eclesiástica actual. Otra forma de redactar esto sería: nos damos cuenta de cómo la cultura de Baal de Canaán se reproduce casi con exactitud en la iglesia cristiana actual. La religión de Baal se trata de lo que te hace sentir bien. La adoración a Baal es una inmersión total en lo que yo puedo obtener de ella. Y por supuesto, tuvo un éxito increíble. Hago una pausa acá. El éxito increíble de la religión de Baal significaba que fuera verdadera y auténtica. El hecho de que las masas fueran detrás de Baal significa que era lo correcto a hacer. No. Por eso Jesús nos denomina como una manada pequeña. Los sacerdotes de Baal podían reunir multitudes que superaban en número a los seguidores de Yahvé en una proporción de 20-1. Esta es una estadística que solamente un erudito como Bill puede haber sacado de la Biblia. Por cada seguidor de Yahvé habría 20 seguidores de Baal. ¿Por qué? Porque el ofrecimiento para rendir culto a Baal era este. Había sexo, emociones intensas, música, éxtasis y baile. Después de la muerte de Gedeón, la nación cayó en lo que conocemos como el quinto de 7 ciclos que registra el libro de los jueces. Recordemos que hay 7 ciclos en los que después de que Dios salva a la nación vuelve a la apostasía, para luego volver a caer en opresión de algún pueblo extranjero, para luego volver a suplicar a Dios y para luego ver cómo Dios levanta a un juez y los vuelve a salvar. 7 de esas vueltas, 7 de esos ciclos o de esos patrones repetitivos en 300 años que nos relata de la historia bíblica el libro de los jueces. Aquí caen en el quinto ciclo, el mismo patrón repetitivo que vimos al inicio de la serie. ¿Has experimentado a lo largo de tu vida cierto patrón repetitivo en el que en los buenos tiempos, cuando todo parece marchar bien,
te alejas u olvidas de Dios. Después sufres las consecuencias de tu pecado y de tu distanciamiento de Él, para luego, en los malos tiempos o las crisis, volver a acercarte a Dios y rogarle que te rescate de tu difícil situación. Y cuando Dios lo hace y ya te sientes tranquilo, vuelves a alejarte y olvidarte de Él. Al final, el libro de los jueces es como vernos en un espejo. Que Dios nos ayude. Quiero concluir con 2 citas de Timothy Keller. La primera dice: un ídolo es cualquier cosa que ames, necesites o temas más que a Dios. Y la segunda frase de Keller es: cuando Dios no es suficiente, los hombres inventan dioses que legitimen sus ambiciones. La vuelvo a leer porque es muy profunda. Cuando Dios no es suficiente, los hombres inventan dioses que legitimen sus ambiciones. ¿Es Dios suficiente para ti? ¿Es Dios suficiente para ti? Si no lo es, significa que aún no lo has conocido realmente. ¿Tienes ídolos personales? De ser así, ¿cuáles son esos ídolos? Para Gedeón, todos sus ídolos se resumieron a sus propias ambiciones ocultas. El ídolo del poder, del control, de hacerse un nombre, de perpetuar su nombre a través de las generaciones, de hacerse una dinastía. El ídolo de las riquezas, el ídolo del materialismo, de los excesos, el ídolo de los placeres ilícitos. E incluso el ídolo de tratar de figurar en contextos religiosos o espirituales. Si tienes ídolos personales, ¿cuáles son? Pídele a Dios que revele tus ídolos ocultos que están vinculados a tus ambiciones ocultas y que te ayude a derribarlos, partiendo por derribar tu propio ego. Y que haga de ti un verdadero adorador, que le adore en espíritu y verdad. La idolatría es el punto de partida para todo pecado que cometemos. Sea el pecado que me nombres, ese pecado solo es la punta del iceberg que conduce a esta raíz en el corazón. Idolatría, haber desplazado a Dios de nuestros corazones. La historia de Gedeón nos recuerda lo extremadamente fácil que es para nosotros, los seres humanos, equivocarnos. Se lo recuerdo. La historia de Gedeón nos hace ver la siguiente advertencia: lo extremadamente fácil que es para los seres humanos equivocarnos. Por eso siguen resonando las palabras de Pablo: si alguno piensa que está firme,
mire que no caiga. También la historia de Gedeón nos recuerda que no debemos tomar por sentado a Dios. La altivez de Gedeón lo llevó a pensar que él podía darse ciertos derechos como el escogido del Señor. Ninguno de nosotros está por encima de la ley o los preceptos de Dios. O nos rendimos a su voluntad o fracasaremos. Y también la historia de Gedeón nos recuerda que hay límites que jamás debemos cruzar. Salgamos de una vez y por todas de nuestros patrones repetitivos y volvamos definitivamente al Señor. Respondamos a su fidelidad divina con adoración en espíritu y verdad y no con idolatría, como ha sido la historia de los seres humanos. Dios nos da su fidelidad y nosotros hemos respondido con idolatría. Hagamos la diferencia. Ante este tesoro de la fidelidad de Dios que permanece, respondamos con total rendición y adoración verdadera a Dios. Rindamos nuestras vidas al Señor. E insisto, respondamos al llamado de Jesús. Neguémonos a nosotros mismos. Tomemos la cruz y sigámoslo. Los invito a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Señor, tu palabra es verdad. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Yo no las tengo, Señor. Dependo absolutamente de ti, de la obra de tu Espíritu Santo. Señor, yo te agradezco por esta serie que hemos estudiado acerca de la vida de Gedeón. Gracias por cada principio que hemos podido aprender, por cada aplicación que hemos podido hacer a nuestras vidas. Pero personalmente, Señor, creo que esta historia detona en la lección más grande que podríamos recibir. Que se puede ser usado extraordinariamente por Dios y echar a perder las cosas. Señor, no permitas que caigamos en la tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el poder y el reino por los siglos de los siglos. Líbranos de caer, líbranos de fallarte, líbranos de fallar a nuestras familias, líbranos de fallar a la iglesia. Que jamás nuestro enfoque se aparte de ti, autor y consumador de la fe. Sé tú el centro y el todo. Líbranos de la idolatría en todas sus formas. Hoy derribamos nuestros ídolos y volvemos a ti en adoración verdadera, en adoración en espíritu y verdad. Señor, transfórmanos y cámbianos. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas entregar tu vida a Jesús. Haz esta oración de fe conmigo. Habla con Dios como nunca antes lo has hecho. Cree con tu corazón y confiesa con tus labios y dile: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que te necesito. Creo que has muerto en la cruz para perdonar mis pecados y limpiarme de mi maldad. Creo también que has vencido a la muerte, resucitando al tercer día. Y por eso recibo el regalo de la vida eterna, que solamente se encuentra a ti. Hoy te rindo mi ser completamente. Hoy, Señor, te pido que me transformes
y que me cambies, porque yo no lo he logrado hacer en mis fuerzas. Dame tu Espíritu Santo, Dios. Ya no quiero servir más al pecado, quiero servirte a ti. Ayúdame, Señor. Sé mi Señor y Salvador eternamente. Es en tu nombre, Jesús, el único nombre bajo el cielo dado a los seres humanos en el cual podemos ser salvos, el nombre sobre todo nombre, el nombre bajo el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el Señor, para la gloria de Dios Padre, que hemos orado. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios.